Ya, para quienes están recién conectándose, vamos a trabajar la guía 4 de ejercicios de laboratorio. ¿Sí? Dice, considere f de t igual a 5 coseno de t, más 6 seno de t, más 5t con, más 5t catón. ¿Sí? Con el t, aquí me faltó una letra, pero acá debiera decir, corrijan ustedes ahí, pero acá debiera decir, voy a borrar, con t perteneciente entre 0 y 10 pi. ¿Ya? O sea que el tiempo se mueve entre 0 y 10 pi. Grafique la curva utilizando plot 3. Tal vez esto les va a servir N para el laboratorio de hoy día. ¿Sí? Determine la recta que pasa por el punto. Entonces quiero graficar la ecuación de la recta que pasa por ese punto y que es paralela al vector D. Graficar esa recta. Y luego determine la ecuación del plano que pasa por este punto, perdón, y es ortogonal a ese vector. Grafíquelo. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer el ejercicio 1 y como siempre les voy a dejar a ustedes de tarea el ejercicio 2 y 3. Antes de... No, voy a hacer el ejercicio y después voy a resolver dudas de laboratorio si es que existen. Vamos haciendo el ejercicio. Antes de pasar a MATLAB o a Octave, donde quiera graficar usted, ¿ya? Es importante que entendamos el problema. Entonces, voy a hacer eso ahí. Ya. Ay, sí parece. Ya. Entonces, vamos acá. ¿Cómo se grafica una curva en Octave? En Octave o en MATLAB, da lo mismo. Fíjense que esto representa, sin el hitongo, todo esto representa la coordenada X de la curva, ¿cierto? Después, todo esto representa la coordenada Y de la curva. Y finalmente, todo esto representa la coordenada Z de la curva. ¿Ya? Y el tiempo, como habíamos dicho, vamos a borrar eso ahí, y el tiempo pertenece entre 0 y 10 pi. Entonces, acá tengo que darle valores a t en Octave. ¿Ya? Si lo hiciéramos en Octave, yo diría ya, ok, t es un vector que parte en 0, ¿y en qué número tiene que terminar t? En este caso, Cata. Imprimí la lista porque voy a empezar a pasar asistencia. Profe, no entendí la pregunta, perdón. No te preocupes, espérate. Déjame... Estoy buscando la lista que imprimí, las listas del curso. Empezar a pasar asistencia porque ya... Entonces, tengo en este laboratorio Cata Barra, ¿cierto? ¿Te había preguntado, no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, Cata, acá el tiempo es este vector que estoy acá marcando en amarillo, que parte en 0 y llega hasta 10 pi. Eso en Octave, ¿sí? Se escribe así. El t parte en 0, 2 puntitos y llega hasta 10 pi. 10, evidentemente aquí tengo que escribir 10 por pi. Esto quiere decir que parte en 0 y llega a 10 pi. ¿Por qué dejé un espacio entre medio? Porque lo que va aquí entre medio es de cuánto en cuánto va el vector. Si yo digo que este vector va a ir de pi en pi, entonces aquí voy a escribir pi, quiere decir que t es un vector, ¿sí? Lo voy a hacer así, que parte en 0, después toma el valor pi, después el valor 2 pi, 3 pi, y así sucesivamente hasta llegar a 10 pi. ¿Ya? No sé si se entendió ahí mejor, Cata. Sí. ¿Sí? Estoy como con voz desanimada.
Sí, Cansada. un poco. Vamos, Cata, vamos. Estamos partiendo la semana, así que la tenemos que partir bien. Ya, entonces así yo escribo el vector t. El vector t tiene una componente, dos componentes, 3, 4, y la verdad es que va a tener 11 componentes, ¿sí? Este vector va de pi en pi. Por eso es, parte en 0, se va moviendo de pi en pi y llega hasta 10 pi. ¿Ya? Después tengo que definir el vector x. El vector x en octav va a ser x igual a 5 por, y el coseno se escribe igual, y aquí le voy a poner t. ¿Sí? Entonces, el vector x, si se fijan, es un vector que tiene la misma dimensión que el vector t. ¿Cuál es la primera componente del vector x en este caso, Daniel? Daniel, te perdí de nuevo, te voy a recuperar algunas clases. No entendí la pregunta, profe. Ah, ya, está ahí, exactamente. Entonces, el vector x es un vector que es 5 por coseno, ¿cierto? Que es el vector que está acá. ¿Ya? Entonces, el primer valor de t es 0. Para este valor, ¿cuánto vale el x? Si x es 5 por coseno de t. 0, coseno de 0, ¿cuánto es, Daniel? Ah, 5, ya, porque es 5 por coseno de 0. ¿Ya? 5 por coseno de 0 es 1, así que me queda 5. Perfecto. El segundo valor de pi, en este caso, Jorge. Oye, Jorge Arenas, yo no sé si es de este curso. A mí me parece que sí, pero yo nunca lo he visto. O si lo he visto, no me acuerdo. Ya, el Juan me dice que la segunda es 2, es menos 5. Claro, porque es 5 por coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 5. ¿Ya? Después voy a hacer 2pi y me va a quedar 5. Por lo tanto, si yo definí después 10pi, que me va a dar 5 positivo. Si yo uso el vector t que me acabo de definir, el vector x va a ser este. Ok, después entonces definamos el vector y. El vector y va a ser 6 por seno, el seno en MATLAB, en Octave se escribe igual, me va a dar 6 seno de t. Por lo tanto, el vector y, ¿cuál va a ser el primer elemento? Tiene el mismo tamaño del vector t. ¿Sí? Entonces el primer elemento del vector y, ¿cuál es? En este caso. 0, porque es 6 por seno de 0, que es 0. Después, el segundo valor del vector y. 6 por seno de pi, ¿cierto? Que va a volver a ser 0. Y así, este vector va a estar lleno de ceros. ¿Sí? Ya. Parece que elegir el t de pi en pi no era muy buena idea. ¿Ya? Porque, como el coseno y el seno, pasa esto. Veamos ahora el z. El z es 5 más t. Entonces, z, ¿sí? Va a ser, ¿cuál es el primer valor de z? 5, muy bien, Katy. El segundo valor de z va a ser 5 más pi. 5 más pi, lo voy a escribir así. Después, 5 más 2pi. 5 más 3pi. Y después 5 más 10pi. ¿Ya? Ahora, acá tengo que hacer algo. Porque fíjense que este es un número. ¿Y el t qué cosa es? Yo sé que todos tienen los micrófonos buenos, así que ¿qué es el t? Ya, pero es una variable, perfecto, pero en términos de programación, ¿cierto? ¿Es un número o es un vector? En el caso de esta programación, si estamos programando en Octave, es un vector, ¿cierto? Porque es ese vector que tengo ahí escrito.
Y este, en cambio, es un vector. Entonces, cuando yo intente sumar en Octave un número más un vector, probablemente me tire un error. Así que voy a tener ojo ahí para ver qué está haciendo Octave y no tener un error. Entonces, después yo voy a usar el comando plot. Plot 3, simplemente tengo que graficar x, y, z. Y me va a graficar toda esta curva, porque ya sabe quién es el vector t. Ya con ese vector t, con este vector t, calcula el vector x, calcula el vector y calcula el vector z. ¿Ya? Así que ahí, ahora, ¿estos tres vectores son del mismo tamaño, sí o no? El vector x y z, sí, Manuel, ¿cierto? Juan me estaba ahí hablando, yo no sé si yo no escucho o nadie me habla. Yo sí hablé, pero no sé si se me escucha bien. Yo ahora te escucho bien. Ya, Ah, ya. perfecto. Estos vectores son del mismo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño, y por eso muchas veces, si ustedes hicieron algo mal, le dice error, los vectores no son del mismo tamaño, ¿cierto? Y ahí no va a poder compilar. El Carlos me pregunta por qué son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño porque el vector X lo calculé usando el vector T. El vector Y lo calculé usando también el vector T, porque el vector Y es 6 por seno de t. O sea, para cada valor del vector t yo calculé el y. Y lo mismo para el z. ¿Sí? El z es un vector del MIS que calculé utilizando el vector t. ¿Ya? Por lo tanto, los tres son vectores del mismo tamaño y los tres tienen el tamaño de t. Si yo cambio el tamaño de t, ¿cierto? Van a cambiar el tamaño de los tres vectores que vienen abajo. Si yo a mí se me ocurre, en vez de hacerlo de pi en pi, lo hago de uno en uno, el vector t va a cambiar. Y como va a cambiar el vector t, van a cambiar el vector x y z. Porque x y z lo calculé usando el vector t. Estamos hablando de que es un vector en torno a la programación, ¿cierto? No estoy diciendo que en matemática esto sea un vector, ¿cierto? Estamos hablando aquí de programación. ¿A qué se refiere con tamaño? La cantidad total del vector. Sí, Francisco, si yo en Octave le pusiera acá, se me confunden los códigos, pero no me acuerdo si en Octave es len o len la palabra completa. Si yo le pongo length, me va a decir que este es un tamaño de 1 por 11, porque tiene una fila y 11 columnas. ¿Sí? Si están definidos por un vector en común, son del mismo tamaño, entonces sí, Carlos. Y van a ser x y z, van a ser del mismo tamaño que el vector t que definí. Ahora, t lo definí como un vector, por eso x y z son vectores. Si yo hubiese definido t como una matriz, entonces x y z hubiesen sido matrices. Si yo hubiese definido hubiese definido la variable t como un número, entonces x y z es un número, porque estoy usando t para calcular x y z, ¿ya? A mí me enseñaron a programar dibujando estas cajitas. No sé cómo les enseñaron a programar a ustedes. Pero a mí me hacían como dibujar las cajitas para entender lo que estaba haciendo. ¿Ya? Ok. Esto después lo vamos a pasar a Octave y vamos a ver si compila. ¿Sí? ¿Qué parte podría no compilar? Yo creo que si hay un error podría estar aquí. ¿Ya? Porque no recuerdo si ahí se puede sumar un número con un vector o si tengo que escribir un vector lleno de 5 y después sumarlo al vector t. Pero cuando pasemos a programarlo, lo vamos a definir. Ahora Profe, vamos a la parte B. Dime, Juan. profe, también quiere agregar algo porque viene el laboratorio donde sale T, donde defino T. Ahí ¿Sí? estuve leseando como 2 horas y me di cuenta que tenía un error que eran en paréntesis, que ahí no se colocan paréntesis, por si acaso. Ah, acá, Me tiraba error. paréntesis, sí, a veces tira, se puede poner paréntesis cuadrado a veces, pero en general no se ponen paréntesis ahí. Yo siempre después de cada línea pongo punto y coma en los códigos. Sí, ahí coloqué paréntesis y corchete, pero me tiraba error todo el rato y no sabía por qué no me daba el... cambiaba todo el ¿Dónde rato y al final eran los estabas paréntesis. trabajando, Juan, en octavo o en En MATLAB? MATLAB, MATLAB. En MATLAB tiene la ventaja que al costado izquierdo la línea te aparece en rojo.
Y si tú pones el mouse sobre ese puntito Sí. rojo, te dice cuál es el error. ¿Sí? Sí, pero igual no me parecía como un error o en la línea siguiente. Yo no sabía por qué me tiraba error en la línea siguiente. Después me di cuenta que era el paréntesis. No sé por qué me tiraba error en la línea siguiente. Ya, Era la 31 la del paréntesis y me tiraba error la 32. ya, vamos a revisar ahí. Entonces, marca un error en la continuidad del código, dice el Carlos. Ya, después dice, determine la recta que pasa por el punto f de pi tercio y que es paralela al vector d. Para calcular la ecuación de una recta, ¿qué necesito en este caso? Ailín. ¿O no está la Ailín? No está. Carlos Calderón, ¿qué necesito para calcular la ecuación de una recta? Lo vimos en el capítulo anterior. Al profe no me acuerdo, no le voy a mentir. Ya, revisa tus apuntes Punto por para el que pasa la calcular la ecuación de una recta. Creo que fue la penúltima clase de la unidad pasada. ¿Ya? Aquí el Francisco, el Daniel y la Vale te están soplando, eso sí. Un vector director y un punto por el que pasa la recta. Perfecto. Eso es lo que necesito para calcular la ecuación de la recta. Siempre, independiente del espacio. Para calcular la ecuación de la recta, y vamos a seguir usando aquí ecuación de la recta y planos, como pueden ver en el ejercicio que estamos haciendo. Para calcular la ecuación de la recta, necesito un punto por el que pasa la recta, y un vector director. Ya, en el enunciado B me dicen el vector director. El vector director, Carlos, que se escribe con la letra D, el vector director es el vector menos 5 raíz de 3 partido en 2. Coma, 3,1. Ese es el vector director. Y el punto por el que pasa la recta, ¿cuál crees que es Bastián? Tampoco, oye, el Bastián no se conectó hoy día. La Anaís tampoco. Cristian Gajardo tampoco está. Diego Guerrero tampoco. La Katy Gutiérrez, tú sí estabas ahí. Katy, ¿cuál es el punto por el que pasa la recta? Lo voy a anotar con la letra P. ¿Cuál es el punto por el que pasa la recta? Un punto tiene coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. ¿Cuál sería el punto por el que pasa la recta? No tengo la Katy entonces. Profe, de me pi tercio. perdí, disculpe. Ya, Katy, mira, estamos haciendo este ejercicio y tenemos la función que está acá. ¿Ya? La primera parte ya la hicimos, que era graficar en MATLAB. ¿Sí? No he pasado MATLAB, pero yo les di el código aquí en la parte A. En la parte B dice determine la ecuación de la recta. Ya me contestó el Carlos, no sé si fue el Carlos. Sí, el Carlos ya me contestó que para calcular la ecuación de la recta se necesita un punto por el que pasa la recta y el vector director. ¿Ya? Y acá en el enunciado me dicen, determine la recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector. Así que este es el vector director. Ahora, Entonces el punto sería pi tercios, ¿o no? f de pi tercio es el punto. F de pi tercios, perdón. Ya, pero este siempre tiene que tener coordenadas X y Z, ¿cierto? ¿Y de dónde saco las coordenadas acá entonces? Porque yo quisiera que el punto fuera algo así como 1,2,3. ¿Sí? ¿Cómo puedo escribir el punto de esa forma? ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Alguna idea? Evaluando, dice el Francisco y el Daniel. Ya, efectivamente, Katy, fíjate que voy a evaluar el punto en la función vectorial.
Entonces, el punto que bien tú dices es f de pi tercio. El punto no es pi tercio, ¿cierto? Porque pi tercio es un número. Yo estoy buscando un punto que tenga 3 dimensiones. Entonces, f de pi tercio va a ser, lo voy a escribir acá. F de pi tercio es, evalúo pi tercio en la función 5 coseno de pi tercio y tengo más 6 seno de pi tercio, j tongo más 5 más pi tercio, k tongo. ¿Cuánto es coseno de pi tercio? Cero. No, porque pi tercio ¿cuánto es? ¿Qué ángulo es? Espera, profe, que me da cero. No sé por qué. Pi es 180 grados. ¿Es un medio? Ya, un medio, porque pi tercio es 6 por 3, 18. Sí, pi tercio es 60, ¿cierto? 60 grados. Entonces, coseno de pi tercio es un medio. ¿Ya? Por lo tanto, acá me da un medio y tongo, no, 5 medios. ¿Sí? Porque es por el 5. Voy a escribirlo completo. 5 por un medio. Y tongo más 6. Seno de pi tercio, ¿cuánto da? Ailín, llegaste. Raíz de 3 pi medio. Raíz de 3 pi medio, ya. Raíz de 3 dividido. ¿Raíz de 3 pi medio? No, raíz de 3 pi medio no. Sin el pi, profe. ¿Ah? Sin el pi. Sin el pi. Raíz de 3 partiendo. Eso, ¿Sí? disculpe. No Es que lo importa. tenía mal anotado. J tongo, y aquí me da 5 más pi tercios 14. Así que el punto por el que pasa la recta es 5 medios, coma 3 raíz de 3, 5 más pi tercio. Y ahora tengo todo. Tengo, ¿cierto? En este caso tengo el vector director y el punto por el que pasa la recta. Y ahora calculo la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces la ecuación de la recta es x, y, z menos el punto por el que pasa la recta igual a t por el vector director. ¿Cierto? Y el vector director es menos 5 raíz de 3 partido en 2, 3, 1. Voy a volver al enunciado para ver si me piden la ecuación paramétrica o la ecuación simétrica de la recta. Y no dice nada, así que lo voy a dejar ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí eso ya es una ecuación de la recta. Yo sé que esto lo puedo simplificar, ¿sí? Ah, es que después me dice grafíquela. Para graficar la ecuación de la recta, ¿en qué forma me conviene escribirla? ¿En la forma simétrica o paramétrica? ¿Qué creen ustedes? Paramétrica, muy bien, Manuel. ¿Cierto? Para calcular la ecuación de la recta me conviene escribirla en su forma paramétrica. La forma paramétrica, ¿sí? Como dice el Manuel y el Francisco, es cuando despejo X, Y Z. Entonces, vamos a despejar acá, voy a hacer un zoom, ¿ya? Y me va a quedar X, Y, Z, igual a, y aquí voy a entrar el t multiplicando. Para acá y para acá. Entonces me va a quedar menos 5 raíz de 3 partido en 2, t, 3t, t, más
Y ahora todo esto que estaba restando lo voy a pasar sumando. Entonces queda más 5 medios, coma 3 raíz de 3, coma 5 más pi tercio. Entonces esto da menos 5 raíz de 3t partido en 2 más 5 partido en 2, coma 3t más 3 raíz de 3, coma t más 5 más pi tercio. ¿Ya? Entonces la forma paramétrica de la recta es x igual a menos 5 raíz de 3t más 5, todo esto dividido en 2. Y igual a 3t más 3 raíz de 3. Z igual a t más 5 más pi tercio. Esta es la ecuación paramétrica. Y se grafica de la misma forma que grafiqué la función f que estaba arribita. Ya le doy valores al t, puedo volver a usar el mismo t que definía al principio, y ahora le doy valores al x y z. En el código, evidentemente, si ya usó la letra x y z para graficar la función f, no puede volver a usar la letra x y z para graficar la recta, ¿sí? O sea, debería usar la letra x1 y 1z1. Cuando pasemos al código, les voy a mostrar cómo se hace. Doy un minuto ahí para que puedan copiar. ¿Ya? Francisco, ¿vas bien hasta acá? Francisco Hurtado. Sí, profe, pero tengo una duda con el vector director. O sea, entiendo lo demás, pero me perdí cómo lo encontró el vector director. El vector director me lo daban, ¿sí? Porque dice, determine la recta que pasa por ese punto y que es paralela al vector D. Cualquier vector paralelo a la recta es vector director. Entonces el vector que tengo marcadito ahí con verde. Ahora lo marqué con celeste. ¿Sí, Francisco? Ya, perfecto. Doy ahí otro minutito para que puedan copiar. Fabián Leal, no está. Ignacio, tampoco está. Manuel, ¿claro hasta acá? Manuel Navarrete. Ya, perfecto. Felicitaciones, Manuel. Te he visto las últimas 2 clases ya muy motivado. Ya. Ya. Vamos a seguir con la parte C. Y después que hagamos todo, voy a volver al código. Ya, y les voy a mostrar cómo se hace el código. Dice, C, determine la ecuación del plano que pasa por el punto f de pi tercio y es ortogonal al vector D, que era el mismo vector de arriba. Entonces ahora, Carlos Calderón, ¿qué necesito para calcular la ecuación de un plano? Disculpe, profe, ¿qué me preguntó? ¿Qué necesito para calcular la ecuación del plano? Delante te pregunté qué necesitaba para calcular la ecuación de la recta, ¿sí? Que era un punto por el que pasa la recta y el vector director. Y ahora la pregunta es, ¿qué necesito para calcular la ecuación de un plano? Como dice la Valentina, el vector normal. Ya, ¿y qué más? Necesito algo más, Carlos. Algo más que un vector normal. Alguien si quiere lo ayuda. Estamos aquí en pleno compañerismo. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesito para calcular la ecuación de un plano? La Vale dice un vector normal, pero falta algo. Un vector ortogonal plano y un punto por el que pasa el plano. Perfecto, Tomás. Un punto por el que pasa el plano, un punto por el que pasa el plano, como te dice el Daniel y el Juan también, Carlos. ¿Sí? Entonces, para la parte C, ¿sí? Me quedó raro esa C.
para calcular la ecuación de un plano, necesito un vector normal al plano y un punto por el que pasa el plano. Katy, volviendo al enunciado, estamos en la parte C. Katy Gutiérrez, ¿por qué punto pasa ese plano? Katy, te perdí. Aquí estoy, profe. Ya, estamos en la parte C. Dice, determina la ecuación del plano que pasa por f de pi tercio y es ortogonal al vector D que aparece ahí escrito. Mi pregunta es, ¿por qué punto pasa el plano? ¿No era el mismo el que se calculó? Es el mismo punto que antes, ¿cierto? De hecho, si subo, pasa por el mismo punto. Entonces ya sabemos que ese punto es el que yo calculé acá, ¿cierto? Que es este punto de acá. Perfecto, Katy. ¿Sí? Entonces, el punto va a ser 5 medios, si no me equivoco. 3 raíz de 3. 5 más pi tercio. ¿Ese es el punto por el que pasa el plano? Sí. Ya. ¿Cuál es el vector normal del plano? El vector normal es cualquier vector que sale del plano con un ángulo de 90. O sea, un vector ortogonal al plano. ¿Cuál sería el vector acá? En este caso, Kaori, ¿cuál sería el vector? ¿En cuál, profe? No. En la C. Estamos en la parte C. Entonces dice, determina la ecuación del plano que pasa por f de pi tercio y es ortogonal al vector D. O sea que estoy buscando un plano que es ortogonal al vector D. ¿Cuál usarías tú como vector normal del plano? Ay, no sé, profe. Ya, pero ¿escuchaste lo que acaba de decir la Katy? Sí, sí, es el mismo que hicimos más adelante, pero no Ya, es que la Katy dijo que me perdí. este era el punto por el que Sí, pasa sí. el plano. Entonces, ¿cuál Sí. es el vector normal al plano? Un vector que sale del plano con un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el vector ortogonal al plano? Estamos haciendo la parte C. Sí, sí. Vuelva a leer el enunciado con calma. El Francisco me dice, el vector se forma a partir de los valores que acompañan a T. Ya, pero estoy calculando, quiero un vector que sea ortogonal al plano. Y aquí esto, el vector lo da, como dice el Lo Tomás. dan, profe. Dice, el vector ya, es D ortogonal igual. al vector D. Ya. El ¿Sí? de menos 5, raíz de 3. Ya. Perfecto, ¿cierto? Ojo ahí, Sí, es chicos. que me había confundido. Sí, hay algunas cosas que son comprensión lectora. ¿Sí? Yo sé que cuando yo pregunto se ponen súper nerviosos, ¿sí? Pero ahí hay veces que hay que leer 3 veces el ejercicio si es necesario. Menos 5 raíz de 3 partido en 2, coma 3, coma 1. Ese es el vector normal. Y la ecuación del plano siempre es x, y, z menos el punto por el que pasa el plano igual, no, aquí me quedé, menos el punto por el que pasa el plano y todo esto producto punto con el vector normal. Y esto lo tengo que igualar a 0. Siempre esa es la ecuación del plano. Entonces me va a quedar x menos 5 medios, coma,
y menos 3 raíz de 3, coma z menos 5 menos pi tercio. Todo esto por menos 5 raíz de 3 dividido en 2, 3,1 igual a 0. Aplico el producto punto. El producto punto es componente a componente. O sea, voy a multiplicar estos dos. Me queda menos 5 raíz de 3 partido en 2 por x, menos 25 raíz de 3 partido en 4, más, y ahora me queda esta componente con el 3. 3i menos 9 raíz de 3. Y finalmente me queda esta componente con el 1. Más z menos 5 menos pi partido en 3 igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer, para graficar, hasta ahí ya está bien, pero después dice grafique. Y para graficar voy a despejar z. Entonces me queda z igual a 5 más pi tercios, porque pasé todo esto sumando para el otro lado. Voy a pasar ese sumando y este también. Más 9 raíz de 3, más 25 raíz de 3 partido en 4. Menos 3i, más 5 raíz de 3x partido en 2. Y este es el plano. Esta es la ecuación del plano. ¿Ya? Entonces, perfectamente se puede mezclar funciones vectoriales con la primera unidad del curso, que son planos, rectas, producto punto, producto crudo y todo eso. ¿Ya? Por eso es que digo que los contenidos son acumulativos. Si usted no se acuerda cómo calcular la ecuación del plano, la ecuación de la recta, cómo hacer producto punto, entonces vamos a estar aquí cojeando. ¿Ya? Doy un minuto ahí para que puedan copiar. Kaori, ¿todo claro hasta acá? Sí, profe, ya me quedó todo claro. Gracias. Perfecto. Ya, voy a pasar ahora a Octavio. Para graficar planos, o sea, para graficar la función vectorial, ya la recta que calculamos y el plano. Francisco, tú me habías dicho que el vector se forma a partir de los que acompañan a t. Sí, me iba a dar el mismo vector si te fijas, ¿cierto? Que es exactamente el mismo vector. No, era el mismo. Lo que pasa es que, si te fijáis, el mismo. Menos 5 raíz de 3 partido en 2, que acompaña el t en el x, el 3 que acompaña el t en el y el 1 que acompaña el t en el otro. Se demora un poco mi MATLAB en abrir, pero ya está abriendo. Voy a abrir MATLAB, pero esto funciona en MATLAB en Octave, pero las gráficas yo las prefiero en MATLAB. Evidentemente yo voy pasando lista, pero la lista no cuenta por conectarse, porque si no, cualquiera se conecta a la clase y queda presente, y después se pone a dormir en el Zoom, ¿cierto? Así que
Por eso voy preguntando. No he llegado todavía justo a la gente que participa un poco más. Juan Fierro. Juan, yo no te tengo inscrito en este laboratorio, eso sí. ¿Te cambiaste? ¿Me avisaste? No, yo estoy acá, profe. No, pero no te tengo inscrito en el NRC de los lunes, te tengo inscrito en el NRC de los jueves. Eso te estaba diciendo. ¿Estás inscrito en el de los lunes? Yo no sé, yo estoy quieto de los lunes. Quizás Ya. me cambiaron, a ver, voy a revisar al tiro, pero. Porque no te tengo anotado aquí en ese NRC. Igual que la Marcela, porque la Marcela me Sí, pidió profe, cambio. recién me di cuenta, recién me acordé. Ya, pero te voy a poner presente acá, Marce, ¿ya? Ya, pero jueves igual me voy a conectar, disculpa, profe. Recién me acordé que me había cambiado, lo siento. No importa. No, yo aparezco acá, profe. Y Tomás, tampoco te tengo inscrito en ese. Oye, no sé si voy a... Ya, voy a tener que usar... ¿Qué? A mí tampoco, profe. No. Yo ¿Por aparezco qué no? acá. A mí me llegan su, ¿cómo se llama? El recordatorio del calendario de Google Bien. para Ah, este lab. pero también te voy a considerar acá. Ya, voy a abrir mejor Octave porque mi MATLAB está medio lento. Consulta. No alcancé a leer porque justo se abrió mi pestaña. El lab se entrega a las 21:59. Sí, Aileen. Voy a resolver al tiro dudas del lab, pero por lo mismo elegí estos ejercicios para hoy, porque son súper parecidos a los del laboratorio. ¿Ya? Entonces aquí ¿Cómo, profe? ¿A qué hora el- se entrega, profe? a las 21:59, pero el buzón igual lo dejo abierto hasta las 23. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ya, aquí voy a poner ejercicio 4. Me equivoqué, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, voy a definir el valor de t que dijimos al principio. Vamos a hacer el apartado A. Entonces, t lo definimos entre 0 y pi hasta 10 por pi. No se olviden de que aquí tengo que multiplicar. X lo definí al principio como 5 por coseno de t. Y igual a 6 por seno de t. Creo que el seno se escribe sin y no sen. Y aquí era un por. Y z lo definí como 5 más t. Guardo, por si acaso, y hago un plot 3 de x, y, z. Guardo y ejecuto. Ya, perfecto. Ahí está la recta. Se ve así como zigzag en vez de una elipse porque tengo aquí entre 0 y pi. Entonces, ¿se acuerdan cuando lo hicimos a mano? Estoy graficando 0, 5, 0, menos 5, 0, 5, 0, menos 5. ¿Se acuerdan que el x era 5 menos 5, 5 menos 5? Y que el vector y es un vector lleno de 0. Miren, si de hecho pongo aquí en la ventana de comando y, me dice que el i es lleno de 0. Octave, MATLAB no usan el número 0, pero sí aquí aparece que es 7.3 por 10 elevado a menos 16, o sea, un número igual a 0. ¿Ya? Entonces, si aquí lo cambio y en vez de ponerle que vaya de pi en pi, le pongo que vaya de pi medio o de pi décimo en pi décimo, lo voy a guardar, guardo y ejecuto. Ahora la gráfica se ve mucho más decente. ¿Ya? Si se fijan, se ve así. Porque claro, antes como iba de pi en pi era muy lejos, entonces la gráfica se veía horrible porque estaba graficando puros menos 5 y 5, menos 5 y 5. ¿Sí? Porque eso me había dado el vector X y el vector Y. El vector Y era un vector lleno de ceros. En cambio ahora, si voy de pi partido en 10 en pi partido en 10, voy a graficar muchos más puntos. Aquí quise decir apartado. Ya. Veamos el apartado B. Ya, el apartado B, quiero graficar la recta en la ecuación paramétrica. Y la recta era x igual a menos 5 raíz de 3 por t más 5 partido en 2. Ya, si se fijan, este no me tiró problema. Yo pensé en algún momento que me podía tirar problemas porque estoy sumando un número con un vector.
pero entendió bien. Si de hecho pongo z, se ve bien que el vector z parte en 5, debería partir en z. Aquí, parte en 5 y después le voy sumando pi décimo en pi décimo. Ya. No puedo volver a usar la letra x, porque x ya la estoy usando en la línea 4. ¿Sí? Y si vuelvo a definir el parámetro t, estaría gastando líneas de comando, porque ya tengo definido t. Entonces puedo trabajar con ese mismo t todo el resto del código. ¿Sí? Había apagado la cámara porque MATLAB me pide mucho memoria RAM. ¿Ya? Entonces voy a definir x1 en vez de x. x1, ¿sí?, va a ser igual a menos 5 por SQRT, así se escriben las raíces, raíz de 3 por t más 5. Y todo esto tiene que estar dividido por 2. Ojo con los paréntesis. Después, x2, y2, perdón, o y1, igual a 3 por t, estoy usando el mismo 3 de arriba, más 3 por raíz de 3. Y z1 va a ser igual a t más 5 más pi dividido en 3. Y ahora lo quiero graficar. Y lo vuelvo, como es una recta, la vuelvo a graficar con plot 3. Y vuelvo a graficar x1, y1, z1. ¿Sí? Van a aparecer en dos gráficos separados, porque en un gráfico me va a aparecer este, y en otro gráfico me va a aparecer este. Guardo y ejecuto. Ya, aquí está el segundo, si se fijan. Esa es la recta que yo estaba buscando. Si yo quiero que estos dos gráficos aparezcan en el mismo lugar, voy a escribir hold on y luego hold off. Guardo, ejecuto, ¿sí? Y no aparecieron en el mismo lugar porque, no, sí, ahí está. Ya, esta es la recta y esta es el cilindro. ¿Se dan cuenta? Esta es la figura de la función vectorial y esta es la recta. Entonces uno dice, profe, bien feo el gráfico, no quiero que la recta se vea tan larga. Entonces vamos a trabajar con otro t. ¿Ya? Para que esta tome otro t. Voy a hacer entre 0 y ya en vez de entre 0 y 10 pi, lo voy a hacer entre 0 y la mitad, pues, ¿no? Entre 0 y 2 pi. ¿Ya? Y no le puedo llamar t porque el de la línea 3 se llama t. Le voy a llamar t1. Entonces si cambio acá voy a usar t1, acá voy a usar t1 y acá voy a usar t1. Guardo y ejecuto. ¿Sí? No sé si ejecuto, creo que no. Guardo y ejecuto, ahí sí. Es que... Ya, ahora la que se ve debería ser la gráfica rojita. Ya, no sé por qué aquí no se ve, como que no desaparece la anterior. Veamos ahora el apartado C. Quiero graficar una superficie. ¿Con qué comando se podría, en Octave, para graficar superficies, se usa el comando surf? Entonces, voy a definir el X, ¿ya? Y el X lo voy a definir entre 0 y 10 pi. Y lo voy a hacer así nomás. Si no le pongo nada, Octave automáticamente asume que va de 1 en 1. Ahora, no puedo usar X porque usé la letra X en la línea 4, así que voy a usar X mayúscula. ¿Ya? Voy a definir Y también. También lo voy a hacer entre 0 y 10 pi. Y ahora voy a hacer un mesh grid. El mesh grid es para calcular superficies. Entonces voy a hacer un mesh grid entre el X y el Y que acabo de definir. Y ahora voy a calcular Z. Voy a usar Z mayúscula porque no puedo usar la letra Z. Y Z es, y lo voy a escribir textual, 5 más pi partido en 3, más 9 por la raíz de 3, estoy graficando el plano, más 25 por la raíz de 3, 25, la costumbre de usar
Ahí sí. 25 raíz de 3 dividido en 4, menos 3 por i, más 5 por SQRT de 3, por x, y todo esto dividido en 2. Y ahora para graficar superficies, voy a borrar el hold on y el hold off. Para graficar un plano se usa el comando surf. Tengo que hacer x, y, z. Guardo y ejecuto. Como saqué el hold on y el hold off, me van a aparecer 3 gráficos distintos. Ya, acá tengo, se demora un poco. X, Z. Ya, este lo voy a graficar entre 0 y 10 mejor, ¿ya? Básicamente solamente porque Octave Online se demora mucho y no está compilando en el tiempo que quiero. Ahí sí. Ya, cuando le doy mucho, como es un programa online nomás. Ahí está el plano. Ese es el plano. Voy a ponerle punto y coma. Si le pongo punto y coma, no van a aparecer nada de lo que estamos apareciendo acá. Ya, voy a ponerle punto y coma para que en la ventana de comando acá no me aparezca toda esta basura. ¿Ya? Entonces punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Acá y acá. Ya, limpié la ventana de comando, guardo, compilo. ¿Sí? Y ahora tengo el plano acá, ¿cierto? Este es el plano que yo estaba graficando. Ok. ¿Hay alguna duda con el laboratorio que tienen que entregar hoy día? En el laboratorio hay que hacer algo parecido a esto, algo parecido a esto, ¿cierto? Y la superficie, sí, la estamos graficando en el laboratorio con el comando sphere, en vez de usar surf. ¿Sí? Estamos usando sphere, que es para graficar superficies únicamente esféricas. Ya, el comando surf sirve para graficar planos y cualquier otro tipo de superficie. No sé si hay dudas hasta acá. No, profe. ¿No? Ya, ¿para qué el Meshgrid, profe? Ya, el Meshgrid es que ahora lo convierte en matriz. Este es un vector, Daniel, este es un vector. Y básicamente el Meshgrid convierte a todo esto en una matriz. De hecho, si la copio acá, la pego, ¿te das cuenta? Eso es una matriz, porque como quiero graficar ahora, ya no quiero graficar rectas, quiero graficar funciones, me conviene, tengo que pasar el vector X y el vector Y, pasarlo a matriz. Entonces el Meshgrid más o menos lo que hace es eso. ¿Sí? En la próxima clase tal vez ahonde más en exactamente qué es lo que hace el Meshgrid, pero básicamente eso, y así el Z tampoco es un vector, ¿sí? Y es una matriz. Puse aquí Z para ver qué es Z, y si te fijas, Z es la matriz también. Entonces así grafico esta grilla, grafico cada puntito, de que aquí aparece en cuadrícula, grafico cada uno de esos puntitos. Ya. Eso, no sé si hay dudas con respecto al laboratorio, ninguna, ¿cómo van con respecto a eso? Profe, yo voy bien, casi terminando, pero lo que siempre me cuesta es lo que va en la discusión. No entiendo bien esa parte. Ya. No me acuerdo qué estábamos haciendo nosotros aquí en el laboratorio, pero en el laboratorio hicimos... Una esfera que, ya, una esfera y las flechitas que emanan, ¿cierto? claro, sí. Ya, en la discusión puede ir cualquier, por ejemplo, hito que tú hayas encontrado. Ya, no sé. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú agrandas la esfera? ¿Ya? Si en vez de hacer una esfera de radio 0.3, haces una esfera de radio de radio 0.6.
¿En qué cambia lo que acabas de hacer? ¿Ya? Eso podría ser algo para discutir. ¿Qué tanto influye el radio en esto? ¿Ya? Otra cosa que se podría discutir es que, por ejemplo, ¿cuál sería el volumen máximo que puede tener? ¿Cuál es el radio máximo que puede tener la esfera? Si está en una pieza en un dormitorio de 10 metros cúbicos, si no me equivoco era. ¿Ya? Otra cosa que podría ser discutible es cómo crecen o disminuyen las flechitas de el vector. No, acá es una pieza de 10 metros cúbicos, ¿no? 30, De profe. 30. 30 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Qué pasa si disminuyen o aumentan las flechitas del vector? Eso es algo también que se puede discutir y podría ser interesante. Eso, ¿qué pasa si cambiáis la esfera de posición? ¿Pasa algo? En el enunciado dice que no. Entonces cambia la esfera de posición. En vez de centrarla en el 000, céntrala en algún otro punto y ve qué puede pasar. ¿Las flechitas cambian o no cambian? ¿Sí? ¿Qué más se podría discutir? Ahora sí, como, no sé si a alguien se le ocurre algo más que le parece interesante discutir. Creo que esas cosas podrían ser interesantes de discutir. No tienen que ser Profe, todas, pero sí algunas. por Dime, Juan. ejemplo, yo lo que hice en la discusión, como puse a discutir de cómo serviría hacer esto mismo, pero no como una esfera, sino como con un objeto como un electrodoméstico. Claro, ¿sí? ¿Cómo serviría eso también? Podría ser un excelente argumento, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa si en vez de una esfera fuera una estufa de esas típicas rectangulares tipo Toyotomi? ¿Ya? O si fuera un aire acondicionado que está arriba, o sea, da lo mismo donde está la esfera, si la fuente de calor está al medio de la habitación, o está arriba, o está abajo, si no es una esfera y es una elipse, o si no es una esfera y es un cuadrado, ¿qué podría pasar? No estoy diciendo que tengan que saber exactamente qué es lo que tiene que pasar, ¿sí? No es que tú tengas que, pero sí son cosas que a ti te parecen interesantes de discutir según el proyecto, ¿ya? Son como agregados, futuras cosas que a ti te gustaría comprobar. No tiene por qué ser automáticamente comprobado en este laboratorio, pero sí cosas que se puedan discutir. Profe, si lo enviamos a las 23:59, ¿influye en algo? No hay link, pero tienes el problema que si lo envías a las 23:59 y se te demora en cargar y te carga a las 0000, ya va a estar cerrado el buzón. ¿Sí? Porque el buzón está abierto hasta las 21:59, horario tope a todo reventar, 23:59. Ahora, si Fini se cae antes, perdieron. ¿Sí? Así que no, en términos de nota no afectan nada. Siempre dejo mi buzón abierto 1 o 2 horas después para que evitarme después el problema de, ay, profe, ¿cómo va a ser tan mala si lo entregué 1 minuto tarde? Y es como, no, porque el buzón quedó abierto 2 horas tarde, así que lo entregaste al menos 2 horas tarde. ¿Ya? Ya, qué bueno, Tomás. Nos vemos, chicos, entonces. Que tengan excelente semana. Nos vemos el jueves nosotros. ¿Sí? Y no hay más dudas del proyecto, entonces, o sea, del laboratorio. Asumo. Que estén súper bien. Chao, chao. Profe, Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, profe. Que esté bien. ¿Alguien me dijo Profe. profe? Sí. sí, yo, que le había mandado un correo y no sé si espero que ojalá lo lea. ¿Cuándo me lo mandaste, Katy? Hace poco, de hecho, creo que antes de entrar a la clase. Ah, ya sí, porque respondí mis correos como a las 6. No creo que lo alcance a responder ahora, pero sí o sí lo respondo Sí. mañana. No, sí, era con respecto al laboratorio, nada más. Ya, perfecto. Ya, profe. Ya, Gracias. hablamos. Chao, chao. Ya, chao.